profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Ninguna, profe? Para saber la fecha del parcial. Es que no. La fecha del parcial. Pues hay una propuesta de hacerla hacia finales de la próxima semana. ¿Sabe más o menos el día? No, todavía no lo han definido. Profe, Bueno, profe, gracias. Pero Profe, es muy probable que sea el 20 o 21. profe, para respecto al quiz, surgió una duda ahí sobre lo del tema de las temperaturas. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, al hacer una diferencia, cuando lo tiene uno en Fahrenheit, no importa si está en Fahrenheit, centígrados o Kelvin, o sí. Recuerden que tiene que estar en temperatura absoluta en cualquiera de los sistemas mientras que haya radiación, ¿no? En el caso de convección o conducción, como son variaciones de temperatura, delta de temperaturas, pueden estar en escalas, digamos, como Fahrenheit o centígrados. Entonces, ahorita no Sí, recuerdo en el profe, ejercicio si había radiación. no, en el ejercicio no había radiación. Pero, profe, es que lo que Entonces, pasa es que yo el ejercicio lo trabajé con sistema métrico, pero se me olvidó pasar las temperaturas a Kelvin, ¿sí? Y no sé si ahí estaría mal trabajarlo solo así. bueno, pues la idea era que lo trabajaran en sistema inglés, ya que estaban las medidas y todo en sistema inglés, ¿no? Pero bueno, eh, si los pasaron todos a sistema métrico, pues no pasa nada siempre y cuando no haya radiación. Entonces pueden trabajar en grados centígrados, como lo hemos venido haciendo. No, yo lo trabajé en grados Fahrenheit. O sea, las diferencias, solo las diferencias. Sí, no hay problema porque es una escala relativa, al igual que los Celsius o los centígrados. Ah, bueno, Digamos listo. que como está restando, habría que mirar la conversión. Ahorita no recuerdo la conversión de Fahrenheit a Rankine. Pero entonces ahí recomiendas mejor trabajarlo en las unidades que vienen, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, porque es que fíjense que para pasar de Fahrenheit a Rankine, que digamos que es la escala absoluta en el sistema inglés, simplemente hay que sumarles un valor. Es diferente, por ejemplo, si pasaran de Fahrenheit a Celsius, entonces, digamos, ahí es diferente porque no es lineal, digamos, la resta. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Entonces, y en este caso, como son delta, no hay problema. Lo que hay que tener cuidado es ¿con qué? Con cuando hay radiación, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, profe, Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto a un ejercicio que se me había dejado. eh, pues cuando daba una temperatura y pues tocaba suponer un calor y pues hacer un sistema como de iteración, pues es que sí. Marcelo dijo que supusiéramos un calor, pero la verdad no sé cómo trabajarlo ahí, porque, digamos ahí uno cómo hace para hallar las propiedades y eso, si no tiene temperatura. Eh, sí, hay que mirar, digamos, cuando tienen flujo de calor constante. eh, Cuando tienen un flujo de calor constante, entonces tienen que mirar, eso es convección forzada, ¿no?
Sí, sí, señor. Convección forzada externamente. Ok. Entonces tienen que mirar a qué temperatura, cuando tiene flujo de calor constante, a qué temperatura van a leer las propiedades físicas. Eh, como la temperatura, como la temperatura varía de la superficie, lo más probable es que tengan que leerla, creo que es la media entre la temperatura de la superficie en un punto dado y la del fluido. Pues tocará revisar porque en memoria en realidad no me acuerdo. Si quieren, permíteme, ahorita busco en convección forzada. A ver qué nos dice las propiedades físicas. Pero creo que se debe buscar a una cierta longitud y de esa manera entonces calculan las propiedades, ¿vale? Profe, pues ahorita generalmente en convección solo trabajaríamos con agua y aire, o hay posibilidades de que me entre otro fluido. Pues no sé, digamos que pues las tablas están en los libros. Lo más normal estará con agua y aire, pero digamos que lo que sí puede aparecer es cualquier fluido que esté dentro de las tablas de los libros estándar nomás, digamos, no, nada extraño. Luego ustedes pues en la industria tendrán que buscar pues de acuerdo al fluido que tengan, buscar eh, digamos las propiedades pues más específicas. Hay una página del gobierno americano que se llama NIST, ¿vale? Es como la página oficial, por decirlo a nivel mundial, para el cálculo de propiedades termofísicas. Entonces se las recomiendo por si necesitan, digamos, algún fluido que no lleguen a tener en las tablas que encuentran en los libros. Inclusive, digamos, son más confiables los datos de esa institución que, que los que que los que podemos encontrar, digamos, en algunos libros, porque ustedes fijan del Incroperal, Sengel Varilla y demás. ¿Vale? Bueno, ¿algo más? Profe, respecto al parcial, iba a preguntarle algo, es que el anterior, pues había comentado algo sobre teoría. No sé si en este también o en este sí van a incluir teoría o no, como para tenerlo en cuenta. Eh, no lo sé, no lo sé, pero no lo sé. Pero No esperemos tengo ni que idea no, de profe, eso. porque igual, profe, esperemos que no, porque igual pues no, previamente no se habló de eso y pues entonces la idea es que, o sea, trabajemos bien lo que hemos estado desarrollando. Sí, de todas formas nosotros pues hicimos digamos, una introducción muy detallada al tema de convección. Eh, pero no sé, yo diría que no, pero no les puedo asegurar, ¿vale? No les puedo decir en este momento porque no conozco, no tengo ni idea, no hemos pensado nada acerca del parcial, ¿vale? Bueno, ¿algo más? Profe, ¿no podría mostrar el ejercicio que le acabé de decir? Es que tengo la duda ahí, como, no sé cómo Pero abordarlo. creo que ese no lo habíamos inventado, ¿no? No, está ahí en las transparencias. Ah, entonces no es el que yo estoy pensando. A ver, voy a mostrar las transparencias, ¿vale? Les voy a compartir las transparencias, pero creo que ese lo que hicimos fue que uno que está de temperatura superficial constante, les dije, traten de hacer este problema, pero utilizando flujo de calor constante. Creo que fue por ahí el tema, ¿no? Ah, sí, sí, pero el ejercicio está en las transparencias, solamente que la persona cambió Valora la longitud, es el mismo del tubo, ¿no? es uno de un
de un ducto. Ah, de un ducto. A ver. Entonces, ¿era que faltaba terminar de hacerlo o algo así? Sí, sí, el Mercedes dijo que lo hiciéramos. em, No, pero a este no había que ponerle calor. O sea, él se refiere a lo profe, al que luego es. ¿Cuál sería? ¿Sería a alguno de uno estos? que tienen componentes eléctricos. No, antes de ese, no, uno que está como en la mitad. Ah, vale, esto es, digamos, exterior, ¿no? Sí, señor. Flujo sobre un ducto. Bueno, vamos a ver si conseguimos abrir esto. ¿Este de acá? No, el anterior. Ese, profe. Ok, ¿y qué dijimos Pero que? el Mercedes dijo Ah, ok. que si Ujú. pusiéramos una. Un flujo de calor, una potencia diferente, ¿no? Eso. Y pues que halláramos la temperatura. Ujú. Pero es que no. O sea, yo ya di el calor, pero como se dijo, bueno, háganlo y después no lo hacen con temperatura, sino ¿con qué? Suponiendo un calor. Ok, bueno, listo. Entonces, empezamos con suponiendo una generación en los componentes electrónicos, ¿no? No sé cuánto supuso. 1500 watts. 1500 watts. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que en este caso, digamos, no tendríamos esta temperatura, ¿verdad? Sino que tendríamos una generación. Es algo así, ¿verdad? Sí, señor. Vale, muy bien. Bueno, ¿y luego qué? ¿Qué hizo entonces? Bueno, ¿O primero no, pues, no, quedó bravo? Ajá. primero Sí, pues, como cuénteme. te digo, que lo hiciéramos con la temperatura y pues que pusiéramos, pues que halláramos el flujo de calor que los componentes estaban esto, transmitiendo. Y luego, pues que supusiéramos ese calor, pero, o sea, ahí llegué, porque no supe cómo. Bueno, entonces, lo siguiente que tiene que hacer es suponer la temperatura superficial, ¿no? Tiene que empezar suponiendo una temperatura superficial para poder calcular las propiedades. Entonces, digamos, ahí lo que tengo que hacer es suponer una TC asterisco, no sé, vamos a ver cualquier cosa, 70 grados centígrados, no sé cuánto, 70 grados centígrados, y lo que ya hicimos en otro ejercicio, creo, ¿no? Supone esta temperatura, con esta Calculamos las temperatura propiedades. calculada. Exactamente. Entonces calculan las propiedades. Y una vez tienen las propiedades, pues es ya todo lo mismo. Reynolds. Luego, pues, de aquí tienen que sacar también el Prandtl, toda esa cosa. Aquí cloran el H. ¿Vale? Con el calor, con la generación, vuelven y calculan temperatura oficial y la comparan con esta de acá. Mm,
Si se parecen, no se parecen. Y si no se parecen, Si no se parecen, entonces haría TS asterisco igual a TS y vuelve a hacer la iteración. ok, pero es que pensé que ¿Listo? con la sola generación se podía empezar a trabajar No, el ejercicio. O sea, siempre tenemos no que, porque pues, conoce la energía que, sí, digamos que conoce la energía que se está entregando, pero no conoce, le queda como incógnita de todas maneras la temperatura superficial. mm, sí. O sea, siempre que tengamos un problema de eso, sí, y no tengamos la temperatura superficial, la podemos poner. Sí, toca suponerla, a no ser que haya alguna manera de calcularla, porque es que recuerden que, bueno, en No. este caso es es por, sí, TS menos T fluido, entonces aquí le quedan dos incógnitas, le queda la chi y le queda la T. Entonces, a no Sí. ser que haya otro, Si me dan, por ejemplo, el H, pues, claro, si le dan el H o si le dan alguna forma de calcular o otra ecuación que les permita, mm, o les permita obtener la TS, pues bien, y si no, pues nada, toca hacerla suponiendo y iterando, ¿vale? listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta de este ejemplo o algún comentario. Ninguno, profe. Bueno, muy bien. Entonces, Pues yo también lo resolví midiendo una temperatura superficial y el calor, pues ¿hay alguna otra cuestión? procuré que diera el mismo, cambiando pues varias veces iterándolo. Mm, tomó como valor entonces, digamos, el resultado que les había dado en el problema que ya hicimos. ¿Sí? Sí, así es. Vale, muy bien, pues sí, bueno, también podía hacerlo y de tal manera que le diera algo cercano a lo que nos habían dado de los 65 grados. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar. ¿Alguien recuerda hasta cuándo es que van las clases? Creo que hasta el 4 de septiembre. Profe, estuvimos el flujo entre placas paralelas, fue el ejercicio que hicimos, ¿no? Flujo dentro de canales de placas paralelas. Se resolvió Sí, el hicimos el ejercicio último y ejercicio que hicimos. no fue más. Ajá, sí, ya. O sea que nos quedan 3 semanas de clase, básicamente. Bastante poquito. Bueno, muy bien. Mm, Bueno, no es, digamos, es justo. Entonces, vamos a ver el tema de primero de intercambiadores de calor y luego veremos el tema de, si nos da tiempo, el tema de cambio de fase, porque digamos que el tema de cambio de fase no está incluido en el, en el programa, digamos, oficial. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que los intercambiadores de calor son una aplicación, ¿vale? Una aplicación de lo que ya hemos visto de eh, conducción y de convección, sobre todo, ¿no? Entonces,
¿Qué es un intercambiador de calor? Pues es un intercambiador de calor, pues ya todos lo sabemos. Es un dispositivo que sirve para intercambiar calor entre dos fluidos. Generalmente no se mezclan, ¿vale? No se mezclan, no se toca un fluido con otro fluido, porque si no, pues ya sería otro dispositivo. Entonces, desde el punto de vista de transferencia de calor, nosotros vamos a tener un intercambio por convección del fluido, bueno, de cada uno de los fluidos, y luego pues tenemos que tener alguna pared, algún medio para separar los dos fluidos, entonces tendremos la conducción allá. Entonces, básicamente, tendremos pues como una red de resistencias con 3 resistencias, ¿vale? Cada una pues representará uno de los fenómenos que acabo de comentar. Bueno, ¿dónde han visto ustedes intercambiadores de calor? Motocicletas ¿Alguno que- de alto cilindraje. Eso. Vale. En los ¿Dónde más? procesadores de los computadores, Bueno, tarjetas gráficas. allá ahora hay intercambio, a mí me parece, no sé si son intercambiadores de calor, porque creo que así hay de Vehículos, ahora. los Lo que automóviles pasa es que tienen no como, todas son líquidas, pero sí hay aplicaciones. los automóviles Vale, tienen como gas ok, y líquido refrigerante aire, aire, ¿no? para el aire acondicionado, para el intercooler, para Sí, el es cierto, radiador, pues los vale, enfriadores de aceite de los motores. ajá, muy bien, entonces, pues digamos Las que centrales las nucleares también hay, ¿no, aplicaciones profe? también, digamos que las aplicaciones entonces de los intercambiadores de calor son muy amplias, muy amplias. Entonces, por eso hay libros de más de un tomo, a veces inclusive dedicados al estudio de este tipo de elementos, ¿vale? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es como dar una pequeña introducción y luego pues digamos para que no lleguen tan blancos allá al curso de sistemas térmicos. Entonces por eso pues acá les comentamos algo de intercambiadores de calor. Bueno, aquí en la transparencia tenemos 3 tipos de intercambiadores de calor. El de la izquierda se llama de carcasa y tubos, de coraza y tubos o shell and tube, ¿vale? Como quieran conocerlo. El del centro es un intercambiador de tubos y aletas, que seguramente es compacto. Y a la derecha tenemos un intercambiador de calor, digamos que esto es de serpentín, ¿vale? Es un serpentín introducido en un tanque. Además de esos tipos de intercambiadores, aquí tenemos otro tipo de intercambiador, que es un intercambiador de doble tubo, ¿vale? En el cual pues un fluido pasa por el tubo más pequeño y el otro puede viajar de manera paralela en equicorriente o en contracorriente o contraflujo, ¿vale? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el de la izquierda, que se ve la figurita un poco más tridimensional, entonces tenemos flujo paralelo, porque los dos entran por la izquierda y salen por la derecha. Y a la derecha tenemos un contracorriente o contraflujo, porque el fluido caliente, digamos que sea el rojo, entra por la izquierda y el fluido frío, que sea el azul, entra por la derecha, ¿vale? Otra característica, digamos, interesante que tienen este tipo de intercambiadores es que, digamos, yo puedo representarlos en un plano. Si yo quisiera representar la temperatura, lo puedo hacer, ¿no? En un plano únicamente con X. ¿Cómo varía la temperatura de cada uno de los fluidos? Con X porque están en el mismo plano, ¿sí? Están en el mismo plano. Para los intercambiadores, algunos como los que vimos arriba, pues yo ya no puedo representarlo en un solo eje porque pues un fluido irá en una dirección, seguramente, por ejemplo, en el caso vamos a ver por ejemplo acá,
un fluido irá por los tubos, ¿cierto? Mientras el otro fluido, pues, irá, bueno, por las aletas, ¿no? Pero fíjense que, digamos, uno iría en el plano horizontal, el otro iría en el plano vertical, ¿sí? Como está puesto ahí el intercambiador. Entonces ahí ya no podemos Profe, representar tan o sea fácil, que la ¿sí? única diferencia es el lugar de aplicación o tiene de pronto alguna significancia de que uno sea contraflujo y el otro sea del otro tipo. Bueno, eso lo veremos ahora en detalle. Digamos que lo que quiero poner de manifiesto es que, digamos, estos tienen flujo, son de flujo cruzado o flujo, si ustedes ven, son de flujo de 90 grados. Este que acá, que estamos viendo acá, ¿vale? Este de aquí. Entonces yo ya no puedo pintar, por ejemplo, si yo quisiera hacer una gráfica de X contra T, pues ¿cuál es X? ¿Dónde pongo la X? ¿La pongo para allá o dónde la pongo? ¿Sí? Entonces solamente podría pintar en este XT la de un fluido. La del otro fluido no la puedo pintar porque seguramente va variándose en la dirección, digamos, perpendicular al intercambiador. Entonces, pues ya sería otro eje coordenado. O sea, llámenlo como quiera, Z o lo que sea, ¿no? Eso simplemente para que nos hagamos una idea de la configuración de flujo. Además de eso, este tipo de intercambiadores de calor a contraflujo, ¿vale? O a flujo paralelo, pero de doble tubo. Digamos que los más eficientes de todos los intercambiadores son los intercambiadores contracorriente, ¿sí? A contracorriente. Luego cuando veamos de la eficiencia, pues luego cuando hablemos de la eficiencia, pues ya les explicaremos más en detalle este aspecto, ¿vale? Bueno, además de estos que hemos mencionado, ya les decía que arriba ese de aletas y tubos podría ser de tipo compacto. Entonces, de intercambiadores de tipo compacto, ¿cuáles son? Entonces, son aquellos intercambiadores en que la razón entre el área superficial o el área de transferencia de calor y el volumen es mayor a 700, ¿vale? Es mayor a 700. Entonces, si ustedes se fijan, pues el volumen de un radiador no es muy grande. No obstante, si van a mirar el área de transferencia de calor entre el aire y las aletas o las plaquitas que uno ve ahí, pues entonces resulta ser bastante más grande. Bien. Entonces, digamos que pues hay una teoría muy completa sobre este tipo de intercambiadores porque son muy usados, como ustedes ya lo comentaban, hay muchas aplicaciones, particularmente este tipo de intercambiadores compactos. ¿Vale? Entonces, digamos que pues los dejamos ahí, simplemente pues es que lo sepan y que hay, digamos, libros dedicados a ellos. Vamos a ver algunas configuraciones de estos intercambiadores compactos. Como ya les dije, el flujo es cruzado, no está en el mismo eje coordenado. Aquí tenemos dos ejemplos de este tipo de intercambiadores. El de la izquierda, como decíamos, es uno de aletas y tubos, bueno, aletas y conductos, porque en realidad no son tubos, porque son ahí alargaditos, ¿no? Y el de la derecha, que son de aletas corrugadas. Entonces, si ustedes se fijan, obviamente en el de aletas y tubos es bastante fácil de ver por dónde va pasando un fluido, mientras que el otro fluido pues va pasando por los tubitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se ve claramente el flujo cruzado. En este de acá, pues un fluido irá pasando por aquí, por estos canales, ¿vale? Mientras el otro fluido pasará por estos otros canales. Bien, de tal manera que están a 90 grados
los dos flujos. Entonces, por eso se llama de flujo perpendicular o cruzado. Aquí hay más configuraciones. Entonces, aquí en el centro tenemos ahí sí uno de aletas y tubos. Otro tenemos aquí, pues le llaman de tubos planos, pero eso pues, es de conductos, de acuerdo con otros lo venimos diciendo. Ah, bueno, y hay una diferencia entre los dos. Hay una diferencia entre estos dos, ¿vale? Entre estos dos y este de acá. Los dos de la derecha, el del centro y el de la izquierda, perdón, el del centro y el de la izquierda son de aletas continuas. Mientras el de la derecha, la aleta es, por decirlo de alguna manera, discontinuas. Entonces, los otros, los de la izquierda, estos de aquí, tanto este como este, entonces se les suele llamar placas en lugar de aletas, ¿vale? Placas en lugar de aletas, pues porque se parece más a una placa que a una aleta, ¿vale? Entonces, esa es la historia, ¿vale? Esa es la historia. Abajo, pues tenemos un ejemplo más de intercambiadores ahí, pues de flujo cruzado, de aletas corrugadas, bien, que se parece mucho al que teníamos arriba, ¿vale? Entonces, que son estos de aquí abajo. Profe, Puede ser de varios pasos por. a los que son anulares también se les llaman placas. ¿A cuáles se refiere? ¿A los del centro? ¿A estos? A los que están a la derecha, profe, a los que la sección es discontinua. No, esas son aletas. Entonces, normalmente le llama aletas y tubos. Sí, aletas y tubos y los otros pues placas y tubos o placas y conductos, no sé cómo quieran llamarles, ¿vale? Sí. Ujú. Hay que hacer los números, ¿vale? Porque si ustedes se fijan, no es sencillo, porque primero que todo, por ejemplo, aquí vemos que los ductos o los tubos en la configuración A están alineados. ¿Se acuerdan? Que ahí tenemos entonces bancos de tubos alineados y bancos de tubo escalonado. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos. El de la izquierda los tubos están alineados y el del centro en la configuración B, en esta configuración, los tubos están escalonados, ¿no? Entonces digamos pues que toca que hacer los números, no es solo la forma de los ductos, sino también la distribución de los ductos, ¿vale? Entonces, seguramente que por temas constructivos es mucho más fácil construir el de la figura B, ¿sí? Pero pues habrá que hacer los números y mirar si vale la pena, pues de pronto un costo mayor para la configuración A, ¿sí? Para la configuración A. Entonces esa es la cuestión, digamos, hay que hacer los números, así a priori no se puede decir porque digamos son diferentes los alineados, escalonados, la geometría de los tubos es diferente, entonces pues hay que mirarlo, pero digamos que uno suele encontrar bastante frecuentemente los tubitos, esta configuración de acá, como digo, más que nada por temas constructivos, que es mucho más fácil. No obstante, en los radiadores de los vehículos se solían encontrar algo de este estilo. Bueno, hay otro tipo de intercambiador que, digamos, es muy interesante porque también suele ser compacto, se suele denominar compacto también, es este de placas. Por cierto, los intercambiadores estos de aquí arriba normalmente se usan así. Los intercambiadores de la parte superior, o sea, estos de acá, ¿vale? Normalmente son para cuando tenemos un intercambio entre calor entre un gas y un líquido. ¿Ok? Los de la parte inferior, o sea, estos de acá,
pues normalmente se usan para gas, ¿vale? Gas líquido. Ahora los intercambiadores estos de placas, ¿vale? Estos intercambiadores de placas, pues ya lo vemos, se usan para líquido, ¿vale? Lo mismo que los intercambiadores de doble tubo, ¿vale? De doble tubo. ¿Alguien me podría explicar? ¿Me podría explicar alguien por qué será que los de la parte superior se usan para gas líquido y los de la parte inferior para gas? Yo diría que es por la configuración, profe, por la forma en la que están separadas las secciones. Mm, ok. Bueno, el tema es, nosotros dijimos que los de arriba, todos estos de acá, se utilizaban para gas. Ay, gas líquido, mientras que estos de acá normalmente utilizaban gas, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué los de arriba se utilizan para gas líquido? Todos, en general, todos se utilizan para gas líquido. Intercambio de calor, gas líquido. Por cierto, ¿por dónde ponen el gas y por dónde el líquido? Porque es que aquí en el líquido se va por los tubos. Ok, entonces digamos que podríamos decir que en general por aquí iría el líquido, ¿cierto? En dirección Y. ¿Sí? El líquido iría por aquí, por estas flechitas, ¿cierto? Por los tubos. Y el gas, entonces iría por acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que ese tipo de intercambiadores lo utilizamos para gas líquido? Que por ahí van Por las tuberías, las tuberías va líquido. porque pues Para se que no puede salgan. meter líquido por la tubería. En cambio, por el Ok, de abajo, Para poder, no sería lógico enfriarlo, o pasar sea, líquido. brindar bueno, pero ¿por qué no podríamos pasar líquido por el lado gas, por ejemplo? Mi pregunta es, ¿por aquí podríamos poner líquido? pues, profe, porque No, porque el se líquido va a riega. tener una resistencia al Por las chocar aristas, profe. con las secciones que están verticales. Entonces, pues, por la tubería ellos viajarían libre en la mina, más si se hacen si pasan por la área turbulenta, más complicado. Bueno, ahí ya no se le riega, compañero, ya lo pusimos en un ducto. Ahí ya no le riega el líquido. A ver, pensemos un poco más. Bueno, podría ser, pero no es exactamente ese el motivo. Tiene que ver con transferencia de calor. Piensen en transferencia de calor, en lo que hemos visto de convección. Sí, es correcto. Digamos, ese es otro efecto, que es la generación por fricción, generación de calor por fricción, ¿vale? Pero bueno, no sé si queda claro, digamos, ¿qué pasa si no tuviéramos aletas o placas, pues? ¿Cómo sería el área de transferencia de calor para el líquido y para el gas? Para- Ah, ok, es correcto. Ahí está la respuesta, ¿vale? Cuando colocamos placas, aumentamos considerablemente el área de transferencia de calor por el lado del gas, ¿cierto? ¿Y por qué es que queremos hacer eso?
Ok, o para subírsela. Pero ¿por qué queremos poner aletas? ¿Por qué no podemos tener así? Porque yo podría tener esta configuración como un banco de tubos nomás, ¿cierto? Y por aquí hacer pasar líquido y por acá hacer pasar gas. Para que haya también transferencia de calor por conducción. Ok, ¿qué es lo que ganamos al colocar aletas? Ganamos, Vaya al área. aumentamos el área de transferencia de calor. El área, ¿no, profe? Área de transferencia de Eso, calor. pero la explicación viene por los H's. ¿Cómo son los H's cuando tenemos gases? Recuerden que nosotros aquí tenemos algo de este estilo, ¿cierto? Eso son tres resistencias. Nos dijeron que teníamos la de convección por el lado gas. Bueno, convección en el fluido 1, convección en el fluido 2 y la de conducción, ¿cierto? Si el H es muy pequeño, ¿cómo es la resistencia? La resistencia por convección. Correcto, es grande. Es como si ustedes llegaran y cogieran esta llave y la cerraran. Le cerraron una buena cantidad. Por más que tenga muy abierta esta de acá, el fluido que al final acaba pasando por esa tubería, ¿cómo es? Pequeño, un caudal pequeño, ¿vale? Entonces lo que queremos lograr es que estas dos, bueno, que las tres resistencias, todas sean de un orden de magnitud parecido, ¿no es cierto? Porque yo no saco nada, tengo una llave completamente abierta y otra muy cerrada. La idea es, bueno, pues tratar de abrir esta lo más que pueda para que se parezca a esta de acá, ¿cierto? De tal forma que tenga un mayor paso, porque lo mismo puede ocurrir. Entonces recuerden que la resistencia de convección es 1 partido por H y partido por el área superficial. Bueno, y si ahí tienen la eficiencia, ¿no? Entonces, si H es pequeño, la única forma que las dos se parezcan es modificando el área superficial, ¿cierto? Entonces, como el H en los gases dijimos que eran pequeños, mientras que por los líquidos son grandes, la única manera de que estas resistencias se parezcan es aumentando el área superficial al lado del gas. Esa es la razón por qué utilizamos aletas y tubos o placas y tubos para configuraciones de gas líquido. No sé si quedó claro. Sí, profe, quedó claro. Volvemos otra vez, no sé desde dónde borro. La resistencia por convección, esto no tiene borrador, me toca borrar todo. ¿Vale? A ver. La resistencia por convección, dijimos que era 1 partido por H y el área superficial en general. Y si llegan a aparecer aletas, pues tenemos que colocar la eficiencia a la aleta. ¿Vale? Para pasar el calor desde un fluido hasta otro fluido tenemos que atravesar tres resistencias. ¿Vale? Aquí tenemos, voy a decir cualquier cosa, la temperatura promedio del fluido interior, temperatura promedio del fluido exterior. Aquí tendríamos el tubo o lo que sea que tengamos ahí de conducción. ¿Vale? Aquí tendríamos conducción, aquí convección, Profe, digamos qué del pena, lado gas. disculpe que le interrumpa. Sí, Quería preguntar a los compañeros si al igual que yo también se han entrecortado un poco del profe. O seré de pronto en mi internet. bueno, no sé, aquí puede ser causa de mi internet y del suyo también. Esto, hay momentos que tienen picos y se
se pone todo malo. ¿Vale? Bueno, Listo, profe. entonces fíjense lo que les estaba explicando. Lo traté de explicar con una tubería de agua que a veces a uno le queda más claro. Lo que yo quiero para conseguir que se transfiera calor de un lado a otro es que por lo menos, pues que la resistencia sea lo mínimo posible. Pero recuerden que como el H en los gases es pequeño, entonces yo debo tener un área superficial grande para que la resistencia de convección de los gases, ¿vale? De los gases se parezca a la resistencia por convección de los líquidos, del lado líquido, ¿sí? Esa es la razón porque aquí, digamos, le colocamos aleta para tener un área de transferencia de calor mayor entre el gas y la placa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esa, digamos, es básicamente la razón por la que este tipo de intercambiadores de placas y tubos o de aletas y tubos se utilizan para intercambio de calor entre un gas y un líquido, ¿vale? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe. Claro. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver los de aquí abajo. ¿Por qué los de aquí abajo se utilizan para intercambiadores gas-gas? ¿Quién me cuenta por qué? Ya me explicaron por qué no líquido-líquido, ¿no? Porque alguien decía, no, es que si tenemos un líquido que es una sustancia bastante viscosa, pasando por unos ductos muy pequeños, entonces las pérdidas van a ser muy grandes, necesitamos, bueno, en fin, ¿no? Entonces ya queda claro que no sirve por líquido-líquido por ese motivo, por las pérdidas de presión que tendríamos tan elevadas, mm, y que además se podría generar, digamos, calor por la fricción que se podría ocasionar allá, ¿no? Porque, digamos, hay una gran área de contacto entre los dos fluidos, ¿no es cierto? Bueno, creo que ya les di la respuesta. Entonces, ¿por qué es que es gas-gas? ¿Por qué se deben usar para gas-gas? Eso. Porque ustedes cogen y desenrollan una de estas láminas que están aquí enrolladas, más o menos como les quedaría. Más grande que esto, ¿cierto? De 2 a 3 veces el tamaño, el ancho que tiene. Eso, por lo menos. Bueno, entonces vamos a decir esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay una gran área de contacto entre el fluido, entre los dos fluidos, ¿no? Es decir, bueno, entre el fluido y la lámina, por decirlo de alguna manera, o la placa. Esto hace, pues nuevamente volvemos al tema de la resistencia por convección. ¿Vale? Entonces, en este caso, nuevamente, como los H son pequeños, necesitamos tener áreas superficiales lo más grandes posibles, pero por los dos lados, porque como los dos son gases, entonces tenemos que buscar áreas de transferencia de calor elevadas para que podamos tener resistencias pequeñas, ¿vale? Pequeñas. Entonces, este tipo de intercambiadores de calor nos dan esa configuración. El área de transferencia de calor en la de contacto entre cada fluido y la placa es bastante grande al ser, digamos, corrugada, ¿sí? Ese es el motivo por lo que estos se usan para gas-gas. ¿Listo? Además, digamos que pues los efectos de fricción en gases son relativamente pequeños, ¿vale? Relativamente pequeños. Bueno, vamos a devolvernos un poco. ¿Cuándo creen que utilizamos intercambiadores de calor de estos de doble tubo o intercambiadores de calor de estos de carcasa y tubo, por ejemplo? ¿Cuándo lo utilizarían? Líquido, líquido, gas líquido, Para enfriar un gas. fluido, por ejemplo, Ok, el de una sí, caldera. sí, correcto. Pero sería para intercambio, ¿qué han estado? Los dos líquidos, los dos gases. ¿Cómo lo ven? Líquido, gas líquido. Líquido, líquido, profe. Ok, bien.
digamos que el área de transferencia de calor no es muy elevada, ¿cierto? El área de transferencia de calor no es muy elevada, porque básicamente es la pared exterior del tubo ahí cafecito, ¿cierto? Es como esta de acá, ¿no? El área de transferencia de calor es pequeña, ¿no? O sea, no hay un montón de, digamos que sería esta de aquí, ¿no? ¿Vale? Si ustedes hacen los números y ese tubo pues tiene 2 centímetros, pues ahí le entra un área de transferencia de calor pequeña. Entonces, como el área de transferencia de calor es pequeña, se supone que debemos utilizar H's grandes. Y los que tienen H's grandes generalmente dijimos que eran los líquidos. Entonces, normalmente este tipo de intercambiadores se usa para líquido, ¿vale? Y además se usa cuando tenemos altas. Ay, esto es difícil escribir aquí, ¿eh? Altas presiones. ¿Listo? Altas presiones. Cuando los fluidos que estén operando ahí están a altas presiones, entonces debemos utilizar intercambiadores de estos de acá. Lo mismo que en el caso de la caldera, como comentaba el compañero. ¿Listo? Bueno, todo esto me lo recordó porque iba a mencionar este otro tipo de intercambiador que se llama intercambiador de placas, pero a diferencia del intercambiador de placas, digamos que los fluidos están cruzados o fluyen de manera cruzada, ¿vale? En este van de manera paralela pero a contraflujo. Yo sé que no es muy fácil de ver aquí, pero lo que tenemos placas, intercambiador de placas. Intercambiador de placas. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, Sí, estas profe, ahí se ven placas, los vectores del aire flujo, que unos entran y otros. sí, unos tratan de representarlo, por ejemplo, miren este de acá, digamos, está pasando por el tubo inferior derecho, va de izquierda a derecha, aquí, mírenlo, pero bueno, esto sí, lo que el compañero comentó es una buena táctica. Va pasando por acá un fluido y regresa por acá, ¿ok? El otro fluido iría entrando por acá, pasaría por el tubo de atrás y acabará saliendo por acá, ¿vale? Entonces vamos a concentrarnos, digamos, en uno de los fluidos. Cada placa tiene esta cosa negrita que se ve aquí, ¿vale? Esta cosa negrita que se ve aquí, que es un empaque. ¿Listo? Un empaque. ¿Qué es lo que hace ese empaque? Si ustedes se fijan en este empaque, como el fluido, vamos a ver. El fluido, digamos, viene por este tubo, que no en realidad no es un tubo, el tubo está únicamente hasta aquí. ¿Vale? De ahí para adelante ya no existe tubo. Los tubos los hacen los conductos, los forman las mismas placas, los mismos empaques. Entonces, mire, el fluido que viene por aquí llega y se encuentra con esta primera placa, ¿vale? Con esta primera placa. Pero aquí hay un empaque, ¿sí? Bueno, vamos a pintar el empaque en negro para que les quede un poquito más. El compañero Sí, ya lo porque es que encontró allá. se parecen mucho. Que ahí no se ve bien donde están los nombres de la placa A, la B y la. Entonces aquí tenemos. Eso, por favor, envíelo, lo envío al chat para que todos los compañeros lo puedan. Si yo lo pongo. Por favor, envíeselo a todos los compañeros. Es que si yo lo pongo aquí en la pantalla, no lo vamos a poder ver. Se queda congelado por. Ok. Ok, venga, entonces yo hago eso. Es que yo no lo puedo. Si yo lo Profe, pongo una aquí en. preguntita ahí mientras hace eso. Usted comentaba que eran para altas presiones. ¿Usted sabe más o menos un rango entre presiones para ese tipo de configuración? Eh,
A ver. No, pues digamos que ya son presiones, pues digamos, eh, bastantes, digamos, bastantes atmósferas, am, porque digamos, pues, cuando estamos a presiones cercanas a la atmosférica, em, pues digamos, bastantes me refiero a varias, ¿no? Porque tampoco vayan a pensar que van a encontrar 1000 atmósferas, porque eso no existe. Digamos, varias atmósferas. Cuando estamos en presiones cercanas a la atmosférica, pues la presión es muy baja y em, cualquier ducto las puede soportar. No obstante, cuando estamos a presiones ya más elevadas, pues entonces recuerden que dijimos que los tubos se utilizaban para, a ver, si me deja esta cosa aquí, enviar a todos. ¿Les llegó el video? Es que yo pongo videos aquí, yo tengo videos acá, pero si los pongo, no, se congelan, se quedan congelados, ¿vale? Entonces es mejor que ustedes lo vean el video, pero básicamente lo que hace por aquí es que por una placa, entre dos, entre el espacio que queda entre cada placa, va pasando el fluido, sale por acá, viaja hasta la siguiente placa, ¿vale? Sube por acá otra vez, viaja hasta la siguiente placa y así, digamos placa de por medio. El otro también baja de por medio, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, digamos aquí está el flujo contracorriente, pero hay una gran área de transferencia de calor. Estos intercambiadores son, digamos, son muy compactos y, ¿y qué? Y tienen un buen área de transferencia de calor y muy eficientes, sí. Bueno, no digamos eficientes, más bien como eficaces, porque digamos que en un volumen pequeño, sí, en un volumen pequeño transfieren gran cantidad de calor. El tema es que como las juntas esas, los empaques, pues obviamente no son de metal, entonces no pueden trabajar a altas presiones, ¿vale? No pueden trabajar a altas presiones. Entonces estos son muy adecuados para líquidos también, pero para bajas presiones. ¿Listo? Bueno, después verán ahí con tranquilidad, o ya todo el mundo está enganchado ya con el video. ¿Cuántos minutos dura el video para dejarlos que lo vean? Bueno, entonces si quieren les doy los 3 minutos para que puedan ver el video y continuamos ahora que lo hayan visto. ¿Listo? Listo, profe.
¿Ya terminaron de ver el videito? ¿Listo, profe? Ya. Listo, muy bien. Bueno, espero que les haya quedado claro, porque sí, la verdad es que los videos son más dicientes que lo que uno puede explicarles acá. Bien, para el tema de los intercambios de carcasa y tubos, entonces también ahí yo tengo algunos videitos, si acaso después les comparto el link. Y si no, también pues búsquenlos sin problema en internet, para que comprendan un poco mejor cómo opera. ¿Vale? Normalmente, pues en este tipo de intercambiadores, un fluido viaja por los tubos, como se muestra aquí en este dibujo. Los verdes serían los tubos y va el tubo verde, ¿no? Entonces por eso está verde. Y otro fluido viaja por la carcasa, digamos que es por el exterior de los tubos, y va bañando los tubos por fuera, digámoslo así, que es el que está como en azulito. Entonces por eso se ve que está ahí en azulito y va viajando por fuera de los tubos. Esas placas negras son placas que son agujereadas. Por los agujeros van a pasar los tubos y, digamos, se ajustan en esas placas de tal manera que obligan al fluido que va por el exterior digamos, de los tubos, el que está viajando por la carcasa o por la coraza, como quieran verlo, a seguir el movimiento que observamos aquí. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque seguramente si no estuvieran estas placas, lo más probable es que el fluido azul, perdón, haría algo de este estilo, entra por aquí y luego viaja de manera paralela a los tubos, ¿vale? Paralela a los tubos. Como un serpentín. Es que le dicen, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Entonces, digamos que buscando que no queden regiones de pronto por acá, sin que haya un movimiento importante del fluido exterior, esos deflectores, o baffles, le dicen también, o deflectores, o pues véanlo como placas agujereadas, ¿vale? Entonces, luego, si ya entendieron esto, es posible que los tubos, ¿vale? Es posible que los tubos no tengan, es decir, no sea un tubo recto, sino que sea un tubo así, es decir, en U, ¿vale? En U. Entonces el fluido puede entrar por acá y salir por acá. Cuando esto ocurre, entonces vemos que el fluido pasa una vez por los tubos, dos veces por los tubos. Entonces este sería un intercambiador de dos pasos por tubos. Si el tubo está doblado otra vez, aquí ya no se ve nada, ¿cierto? Si el tubo está doblado dos veces, entonces otra vez entra por acá, sale por acá. Entonces aquí tendríamos un paso por tubos, dos pasos por tubos, tres pasos por tubos, cuatro pasos por tubos. Bien. Luego, si el fluido pasa una sola vez por la carcasa o por la coraza, entonces sería un solo paso por la coraza, con uno, dos o tres, cuatro pasos, perdón, uno, dos, cuatro pasos por tubo. Bien. O podemos tener como una coraza partida, ¿cierto? Una coraza partida en que el fluido entra por aquí, ya la lié, ahora ya no se entiende. Bueno, a ver, utilizamos otro colorcito. Digamos, las corazas serían, las carcasas serían estas, ¿cierto? Y la otra estaría, digamos, aquí separadita, pongámoslo así, separadita. Entonces el fluido entra por acá, pasa de carcasa a carcasa por acá, y puede, por ejemplo, volver a salir por acá. Entonces pasa una vez por la carcasa, pasa otra vez por la carcasa. Entonces esto tendría dos pasos por carcasa, cuatro pasos por tubo, ese que acabo de dibujar, ¿vale? Y así entonces pueden seguir jugando con las diferentes configuraciones que puedan tener, ¿vale? Esto, pues obviamente, como les digo, pues yo tengo por ahí algunos videitos, pero pues ahora no se los quiero pasar porque se verá muy mal. Entonces, por favor, les recomiendo que lo busquen en internet, ¿vale?
esa es la historia de los intercambiadores de carcasa y tubos. Yo no sé si antes existían unas calderas ahí en la universidad, yo no sé si todavía existen, pero cuando ustedes miran, cuando destapaban esas calderas y ustedes miraban, solamente veían los tubitos, veían una serie de tubos metidos dentro de una placa. ¿Sí? Cuando ustedes lo ven de frente, solamente ven unos agujeros metidos dentro de una placa. Entonces lo que están viendo, digamos, es esta placa de acá, de la izquierda. ¿Sí? Esta plaquita de acá a la izquierda. Es lo que ustedes estarían viendo ahí cuando, digamos, les destapan esta de acá y observan esto aquí. Entonces lo que están viendo es la placa de allá. Únicamente los tubos. Bien. Entonces, bueno, pues esos son los intercambiadores de carcasa o de coraza y tubos. Bueno, ya les comenté esto. Nosotros aquí tenemos que utilizar un concepto, digamos, y es el coeficiente que ya lo mencionamos alguna vez, creo, que es el coeficiente global de transferencia de calor, el U. ¿Se acuerdan? ¿No lo mencionamos? No, bueno, no importa. Simplemente el coeficiente global de transferencia de calor multiplicado por el área es igual a 1 partido por la resistencia. Como está puesto aquí, 1 partido por U ya es igual a la resistencia total. ¿Vale? Entonces, tenemos que calcular o conocer la resistencia total de ese intercambiador para poder determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Es decir, nosotros podemos hacer los cálculos. ¿Por qué hablo del coeficiente global de transferencia de calor? Porque muy seguramente, cuando ustedes vayan a mirar intercambiadores de calor en internet o lo que sea, ya lo que les van a dar, no les van a hablar de resistencia total, la resistencia no, les van a hablar del coeficiente global de transferencia de calor o el coeficiente total de transferencia de calor. Entonces, es esta definición que tenemos aquí. No hay que olvidarlo. Bien, no hay que olvidarlo. Importante para ese coeficiente global de transferencia de calor, siempre tienen que decirles referido a qué área está ese número que les están dando. Porque fíjense que es 1 partido por U y A, lo que es igual a la resistencia total. Si ustedes les dan únicamente el U, pero no les dicen el A, entonces le puede salir cualquier número que ustedes puedan pensar acá. Entonces, lo importante es que esto es constante para el intercambiador de calor que sea que estemos analizando. Y en función del U y el área en función del cual esté evaluado, pues entonces, digamos que nos va a dar un U diferente. Entonces, siempre que ustedes vean un U, tienen que preguntarse inmediatamente a cuál área está referido. Por ejemplo, el coeficiente global de transferencia de calor como función del área interior de los tubos es tanto. Entonces ya saben, ok, el área que me están diciendo es el área del interior de los tubos, ¿cierto? No, es que es el área exterior de los tubos. Bueno, pues lo que sea, ¿bien? Siempre tienen que buscar ese dato, ¿vale? Siempre tienen que buscar ese dato porque el U solito no es suficiente, ¿vale? El U solito no es suficiente. El U solito es suficiente cuando ustedes tienen una pared plana, una placa plana o algo así, ¿vale? Porque, digamos, si aquí tenemos un fluido pasando por aquí, ¿vale? Saliendo por acá y tenemos otro fluido entrando por aquí y saliendo por acá, pues el área de intercambio de calor del lado izquierdo y del lado derecho va a ser la misma, ¿vale? Entonces ahí sí no vale, no cabe el tema de preguntarse, digamos, referido a cuál área es que se está dando ese. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la resistencia total? Pues ustedes ya lo saben, ya dijimos. Tenemos una resistencia de convección, tenemos la resistencia de conducción, ahí en la placa o en el tubo, en la pared del tubo, lo que sea, y una resistencia de convección exterior. Entonces, en caso de que no existan aletas, pues ya lo sabemos calcular, ¿vale? En el caso que exista aleta, pues el lado donde haya aleta tenemos que colocarle la eficiencia de las aletas, y aquí tenemos pues el área, digamos el área total, ¿sí? Más o menos es así.
Esa es la historia, ¿vale? Entonces nos dice, bueno, por el lado que tengamos aleta, se tiene que tomar el área total de transferencia de calor. Entonces sería la eficiencia por el área de aletas más el área sin aletas, y todo eso multiplicado por la H. Vamos a, les explico un poco mejor aquí, que parece que no queda claro. Supongamos que en el lado externo, que X más rara salió, que este es el lado externo, ¿vale? Por el lado externo vamos a colocar aletas, que es un intercambiador de tubos y aletas. Entonces esto de aquí ya no aplicaría, ¿cierto? Entonces nos quedaría el H exterior multiplicado por la eficiencia de las aletas, por el área de las aletas, más el área, digamos, de los espacios, o sin aletas, como le llaman acá. ¿Listo? No sé si ahora sí queda claro. Sí, profe, sí que ahí el detalle es, por ejemplo, cuando sea en la superficie exterior, ¿no? Que tendría que ser el área superior. El área exterior, profe, para el cálculo. Sí, pero puede ser lo mismo en el área, en la superficie interior. Yo puedo tener aletas por el interior de los tubos, por decirlo de alguna manera. Puede ser tubos aleteados por el interior, y entonces ahí también entonces sería esta área la que se reemplaza por esto de acá. Sí, por toda esta expresión. Es por el lado que toque. No importa si es interior o exterior realmente. Bueno, entonces no olviden, por favor, no olviden el tema del coeficiente global de transferencia de calor, porque luego se van a liar. No, pues, profe, es que me dieron el coeficiente. Pues sí, pero ¿cuál área? ¿Referido a cuál área? Bien, siempre referido a cuál área. Porque lo que nosotros sabemos es que la resistencia total es constante y es única, pero el coeficiente global dependerá del área en función del cual se haya obtenido. No sé si queda claro. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, profe, queda claro. Ok, bien, porque al final de cuentas el U pues será igual a 1 partido por la... 1 partido por la resistencia total y el área superficial que se considere. Esto es un número, es constante, eso nosotros lo sabemos y lo podemos calcular. Pero el área de contacto pues puede ser la interior de los tubos, la exterior de los tubos, no sé qué, bla. Bien, entonces por eso no es suficiente este valor. Tenemos que conocer a este señor de acá. Bueno, muy bien. ¿Qué suele ocurrir en los intercambiadores de calor? Como llevan mucho tiempo allá operando todo el día, toda la noche, muchas horas, mucho tiempo, y los líquidos que se utilizan pues normalmente suelen tener impurezas. Entonces puede ocurrir que se generen unos depósitos, ¿vale? Generen unos depósitos de mugre por los dos lados. Puede ser por un lado, puede ser por el otro, es decir, puede ser por un fluido, puede ser por el otro fluido. Pues, por ejemplo, imagínense el radiador de un carro. Entonces allá llegan mosquitos, bueno, los mosquitos no es un buen ejemplo, llega polvo, puede aparecer grasa, puede aparecer, bueno, no sé, ¿bien? Entonces eso me va a generar una resistencia extra, ¿vale? Eso, entonces ahí por el interior empieza a formarse una cosa amarilla ya fea, ¿vale? Tiene razón el compañero allá, entonces empieza como a oxidar allá todo por dentro, y pues, se están ahorrando mucho, ¿no? En agua. Entonces, perdón, en refrigerantes, pues lo que les va a costar eso, la bombita del agua nomás cuánto vale. En fin. Entonces, eso se llama factor de ensuciamiento, que puede ser por un lado o puede ser por el otro. Entonces, depende del fluido que tengan de trabajo. Entonces, el factor de ensuciamiento, o el fouling factor en inglés, que lo tenemos en cuenta, tenemos que tener en cuenta las resistencias, pues tomará un valor diferente, ¿sí? Es decir, si por ejemplo es por el interior, como el caso que comentaba el compañero, que es el sarro que se forma, el óxido que se forma allá por el interior de los tubitos, entonces tenemos que introducirlo como el fouling factor del interior, ¿sí? Multiplicado por el área interior de los tubitos cuando estaban buenos. ¿Ok? Si es por el exterior, pues entonces sería este de acá. Entonces depende
depende qué es lo que, el fluido de trabajo que tengamos. Aquí hay solo unos muy pocos ejemplos. ¿Vale? Aquí hay muy pocos ejemplos. Entonces aquí podemos tener agua, por ejemplo, agua tratada, agua de mar, agua de río, fuel oil, líquidos refrigerantes, ¿vale? Etcétera. Entonces hay que mirar cuál es el líquido que estamos considerando e introducir lo que corresponda, ¿vale? Seguramente pues hay más información por allí en los libros de texto, bueno, los libros más avanzados, más bien, no en los de texto. ¿Ok? Esa es la historia. Entonces, en lugar de tener únicamente las 3 resistencias, pues es muy probable que tengamos que tener en cuenta el factor de ensuciamiento, sobre todo cuando ustedes estén diseñando intercambiadores, porque recuerden que cada resistencia que le agregan al intercambiador es como si estuvieran cerrando un poquito la llave. Entonces, si ustedes diseñan un intercambiador para intercambiar, voy a decir cualquier cosa, 1 kilovatio, y luego se les empieza a ensuciar, entonces ya no les va a funcionar y no les va a transferir 1 kilovatio, puede que les transfiera 850, 900, 950 en función del ensuciamiento que tengan. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes estén haciendo sus diseños, ¿vale, muchachos? Es importante. Bueno, cuando nosotros Por estamos... eso, profe, eso es cierto lo que use, porque eso funciona como aislante, ¿no? El mantenimiento y limpieza es muy tenido en cuenta. Sí, claro, en el caso de las calderas, por ejemplo, es crítico el tratamiento del agua que utilizan. Es muy, muy importante. De hecho, es un proceso, digamos, que sin el cual no se puede operar la caldera, ¿vale? Porque el ensuciamiento allá, cuando hay el cambio de fase y las temperaturas y los gases y todas esas cosas, entonces, por ejemplo, el caso de los gases también allá, pues es otra historia porque llevan el hollín asociado, entonces de tanto en tanto cuando hay que limpiar la caldera, porque si no, pues se acaba disminuyendo mucho la transferencia de calor. ¿Vale? Sí, es como les digo, cada resistencia, cada vez que hablamos de una resistencia, imagínense ustedes la tubería con una serie de llavecitas. Si ustedes empiezan a cerrar una llavecita, así parezca que no hace mayor cosa, ciérrenla, ciérrenla, ciérrenla. ¿Qué ocurrirá? Pues que por la tubería al final de cuentas solamente acaba pasando lo que esa llavecita permite. ¿Vale? Entonces eso es como la mejor manera de interpretar el tema este de las resistencias. Bueno, muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de intercambiadores de calor, nos podemos enfrentar a 2 problemas. Uno de ellos es lo que veníamos hablando ahorita. Vamos a diseñar el intercambiador. Entonces necesitamos, vamos a hablar de los vehículos. Entonces, necesitamos que el bloque o no sé qué esté a tal temperatura. Entonces, el fluido que sale de allá del bloque no puede estar a cierta temperatura. Y luego de pasar por el radiador, queremos que esté a otra temperatura bastante menor. No sé, pues 50 y 90 grados o alguna cosa así, ¿cierto? Y por el lado de aire, sabemos que estamos trabajando con aire ambiente en una ciudad a 20 grados centígrados. ¿Ok? Entonces nos dicen, necesito que me dimensione, que me diseñe, que me dé las medidas de ese intercambiador. Entonces ese problema se llama el problema de diseño. Bien, problema de diseño. Y a veces se suele utilizar el método que se llama diferencia media logarítmica. ¿Por qué hago este énfasis que a veces? Porque como ustedes verán en sistemas térmicos, hay otros métodos, ¿vale? Que pueden resultar un poco más, no sé cómo lo dijéramos, más eficientes a la hora de hacer los diseños, ¿vale? La otra posibilidad, ¿cuál es? La otra posibilidad es que ustedes tengan un intercambiador de calor que se encuentren por ahí en el mercado, ¿vale? Y quieran saber si les sirve o no les sirve para la aplicación que ustedes necesitan, ¿vale? No, es que diseñar y construir un intercambiador a la medida, eso sale muy caro. Entonces, miremos, vea, ahí tenemos, vayan del vecino que ahí tiene un intercambiador de calor. Mire a ver si el intercambiador no sirve. Bueno, entonces tenemos la geometría del intercambiador, tenemos los materiales del intercambiador y lo que queremos saber es a qué temperatura van a salir los fluidos. Oiga, sí, el agua que venía ya del motor a 90 grados, ¿a qué temperatura será que sale del radiador? ¿Si me sirve o no me sirve? Bueno, pues hay que mirarlo. Entonces, ese es un problema, se llama de predicción,
¿vale? De predicción. Entonces tenemos el cacharro y queremos saber las temperaturas de los fluidos a la salida. Recuerden, el primer método se supone que conocemos por lo menos para uno de los fluidos las dos temperaturas, entrada y salida, y el otro tenemos que conocer por lo menos una, de tal forma que a partir de balances de energía como el que tenemos en la parte inferior de la transparencia, pues podemos hallar la temperatura del otro fluido y entonces necesitamos entonces hacer el diseño. Necesitamos hacer el diseño. Entonces allá hay que empezar por suponer geometría, suponer materiales, no sé qué y tal. Entonces es un proceso bastante complejo. ¿Vale? Es un proceso bastante complejo y largo. Lo que normalmente se hace es hacer una aproximación, ¿no? Es decir, oiga, ¿qué fluidos de trabajo tengo? Ah, ya en el carro entonces tengo, bueno, vamos a decir agua, aire. Entonces, ¿qué intercambiadores de calor puedo usar, muchachos? ¿Sí? Eso, placas y tubos. Placas, sí. Placas y tubos, aletas y tubos. Ya, obviamente, pues son los que llevan los vehículos. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a buscar en los fabricantes, catálogos de fabricantes de aletas y tubos. Entonces, sí, allá nos empiezan a dar los U's y todas esas cosas. Entonces, cuando ya tenemos el U y nos dan el área, o no nos dan el área, digamos, cuando tenemos el U de ese intercambiador, digamos, nosotros sabemos la energía que queremos extraerle al agua que viene del motor, ¿cierto? Porque tenemos que llevarla de una cierta temperatura a otra temperatura. Entonces, este calor que queremos extraerle a esa agua que viene del motor, ya la sabemos, ¿bien? Entonces, tenemos que encontrar un intercambiador que sea capaz de, permítame que escriba esto ya correctamente y luego veremos por qué, la diferencia media logarítmica, que sea capaz como mínimo de intercambiar esa cantidad de energía que queremos extraerle al agua, como mínimo. Debería quedar un poquito sobredimensionado, no ser que nos recaliente el carrito. Entonces, normalmente como nos van a dar allá los señores esto de aquí, entonces nosotros diremos, oiga, pues nos sirve o no nos sirve el U por A. Si nos sirve o no nos sirve, porque tendremos el delta TLM, ya que sabemos que el aire exterior va a estar a 20 grados centígrados. Ah, bueno, no, pues que ese carro va a operar en Bogotá y va a operar en Barranquilla, o pues digamos entonces con cuál temperatura lo vamos a hacer el diseño, con la de Bogotá o con la de Barranquilla. Eso, ¿vale? Con la de Barranquilla, porque si no, si lo hacemos para Bogotá y nos vamos para Barranquilla, se nos va a recalentar sí o sí, ¿ok? Porque el aire, el delta TLM nos va a dar pequeño, entonces el calor, la capacidad de extracción de energía que nos va a dar ese radiador, pues intercambiador de calor de aletas y tubos, pues va a ser insuficiente para bajar la temperatura del agua o del refrigerante y se nos va a acabar entonces dañando, bueno, por lo menos recalentando el vehículo. ¿Listo? Bueno, entonces ya les expliqué, tenemos las dos posibilidades, diseño del intercambiador o predicción de temperaturas cuando tenemos un intercambiador conocido. Hipótesis que vamos a asumir para estos cálculos que vamos a hacer aquí. Entonces, estamos en operación estacionaria, nada de transitorios. Entonces, consideramos un estacionario. Despreciamos las variaciones en energía cinética y potencial. Podemos asumir que para las variaciones de temperatura de los intercambiadores que estamos analizando, el calor específico puede ser considerado constante. Ah, eso sí, las propiedades, luego veremos a qué temperatura se deben calcular. La conducción axial en los tubos también consideramos despreciable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos pensando que el intercambio de calor, sí, aquí tenemos un tubo, acá tenemos, eso, entonces va para acá y no va para allá, que tiene un cierto porcentaje, sí puede ir para allá, pero digamos que para lo que nos interesa ahorita y los cálculos que podemos hacer, solamente vamos a considerar que es unidimensional. ¿Listo? De líquido a líquido. Y otra cosa muy importante, yo sé que explicamos ¿cómo es? Explicamos lo fácil, preguntamos lo difícil, no mentiras. No deberías, no es así. O con eso, No profe. no debe ser así.
No debe ser así. Cuando tenemos un intercambiador, ¿vale? Asumimos que esto está muy bien aislado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que el calor, como lo hemos puesto aquí en esta expresión, el calor que sale de este fluido acaba llegando al otro fluido, todo el calor. ¿Ok? Si no es así, pues ustedes tienen que hacer un balance de energía. A ver, si no es así, para que después no cuenten. ¿Eh? Si no es así, entonces voy a hacer el balance de energía sobre este fluido. ¿Vale? No sé si queda claro, sobre la corona, sobre el ánulo. Bien. Y si ya tengo en cuenta las pérdidas, pues tengo que tener en cuenta que aquí tengo unas pérdidas y aquí me está entrando una energía. Entonces, la energía que finalmente acaba absorbiendo el fluido, pues será la que está entrando menos la que estoy perdiendo. ¿Correcto? Ya, era fácil, ¿ven? Pero digamos que de momento todo, como estamos explicando esto así, pues entonces asumimos que este señor está perfectamente aislado y por tanto esto no tenemos pérdidas al ambiente. Pero quedó claro cómo tenemos que trabajar cuando tengamos que considerar pérdidas. Profe, pero esa configuración solo sería para, por ejemplo, cuando son cuando es de configuración de contraflujo o las que son flujo cruzado, De de doble doble, tubo, ¿no? De esas mismas. ¿sí? De doble tubo, sí. Pero puede ser cualquier otra. Pues bueno, no realmente cualquier otra. Pero digamos que hay que tener en cuenta, imagínense que ustedes, esto es un ducto y que el intercambiador es, bueno, voy a esperar a cambiar el color para que, a ver si se entiende algo. Entonces aquí está el intercambiador, ok, no importa el Profe, venga, qué pena intercambiador que sea. mientras hace el gráfico. En qué caso el calor no pierde en la totalidad de la superficie? Comentaba que habían configuraciones diferentes. No, me perdí, otra vez. ¿Cómo es la pregunta nuevamente? Profe, que usted comentaba que en el caso de la superficie exterior del tubo hay pérdida de calor, ¿sí? O sea, se Sí. perdía de forma radial completa. Y que usted comentaba que había unos casos en los cuales, por ciertas condiciones, no es así. Entonces, no, para que nos comente qué casos serían. Mm, sigo sin comprender de todo la pregunta. En este caso de acá arriba, en el caso que les explicaba que hay pérdidas al ambiente por aquí, o en el Sí, o otro sea, caso en el que es de tubos. sí, que puede haber pérdidas acá. Sí, profe, o sea, que habían pérdidas, o sea, las pérdidas eran totales, porque se consideraba como si fuese un aislante en la superficie exterior. Ah, no, que no había pérdidas. Creo que no sé si me lo está diciendo al revés o lo entendió al revés. O Ah, sea, sí, creo que lo comprendí, fue al revés, profe. eso, es decir, que si está muy bien aislado, no hay pérdidas. No hay pérdidas. Todo el calor que cede un fluido lo gana el otro fluido, ¿sí? Ah, ok, ok. Y hay situaciones en las que, bueno, digamos que Por en la eso vida era que real era la siempre. configuración de la energía del que entraba más la que se perdía. Ajá, claro. O sea, la energía que gana el fluido es la que le entrega el otro fluido menos la que pierde al ambiente, ¿sí? Digamos Listo, que profe, en la ya entendí. realidad, en la realidad siempre habrá ese pequeño porcentaje al ambiente, aunque los intercambiadores suelen estar muy bien aislados, entonces las pérdidas son muy pequeñitas, pero siempre existirá. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, porque están muy bien aislados, las suelen despreciar, ¿sí? Las suelen despreciar. Pero digamos que seamos conscientes que pueden existir y pues si tenemos que hacer los cálculos del calor que podría perderse. Si ustedes estiman que la temperatura de la superficie exterior puede estar a un cierto valor, pueden hacer los cálculos rápidamente de cuánto sería la energía que perdería al ambiente, ¿cierto? Es más, por, por norma, ahora voy a decir una cifra que seguro que está incorrecta porque no me acuerdo de memoria, pero por norma, cualquier superficie que pueda estar al alcance del contacto de las personas no debe estar mayor a 60 grados centígrados. Entonces puede ser un punto de partida, ¿no? Para el diseño y para saber qué cantidad de energía se está perdiendo al ambiente. Entonces, normalmente cualquier superficie que usted diseñe, deje expuesta a la que una persona pueda tocar, no debería exceder los 60 grados centígrados, ¿vale?
Pero eso pues lo recomiendo que lo miren con detalle en normas de salud ocupacional cuando estén haciendo los diseños, o si no, pues ya cuando estén allá con el profesor Omar, le preguntan al profe Omar exactamente en qué norma o en dónde lo pueden averiguar, porque también depende de la posibilidad del tiempo que la persona pueda tener la mano allá puesta. ¿Vale? Entonces, bueno, me decía alguien que únicamente para los de doble tubo no. Nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí un conducto y podemos estar teniendo pérdidas, digamos, al ambiente por los laterales también del intercambiador. Como digo, pues lo que siempre suele hacer es que se le coloca por aquí mucho aislante, de tal manera que esas superficies se puedan considerar adiabáticas. ¿Vale? Entonces, lo que les vamos a explicar siempre va considerando que la superficie exterior está muy bien aislada, pero la única diferencia es lo que ya les acabo de decir. ¿Sí? No se vayan a liar con eso porque es la única diferencia. Si uno de los fluidos está experimentando cambio de fase, pues esto ya no se puede escribir, sea el que sea, ¿no? Pues sea el caliente o el frío. Entonces tenemos que hacerlos en términos del salto entálpico que está experimentando el fluido, ¿vale? Que está experimentando el fluido. Entonces eso para que también lo tengan presente. Bueno, como les decía, como los fluidos no están, la variación de la temperatura de los fluidos no es lineal, como ustedes ya se lo imaginaban. Entonces, para el cálculo del intercambio de calor, tenemos que utilizar la diferencia media logarítmica, que ustedes ya saben calcular, sin ningún inconveniente. En su momento ya lo vimos, ¿vale? En su momento ya lo vimos. Se debe utilizar la diferencia media logarítmica. Recuerden que aquí yo puedo escribir 1 partido por la resistencia por la diferencia media logarítmica, ¿vale? Entonces, pues, delta T1 y delta T2, ¿cómo los calculamos? Pues, delta T1 será al lado izquierdo del intercambiador, delta T2 será al lado derecho. Uy, profe, es que son de flujo cruzado, entonces no hay izquierdo y derecho. Ah, bueno, mire las figuritas para intercambiadores de flujo cruzado y allá le van a decir cómo tiene que tomar la diferencia media logarítmica. Ahora la veremos. Allá les van a decir, oiga, el delta T1 se toma este fluido y el delta T2 se toma este otro fluido, ¿vale? No se preocupen por eso. Esto es para... Entonces depende si se enfría o se calienta el líquido, ¿no? como pueden ser gas o líquido los dos fluidos, entonces digamos que en este caso es más el lugar geométrico por donde entra el fluido, ¿sí? Es decir, yo voy a decir, este es el lado 1, este es el lado 2, bien, si estoy en equicorriente los dos fluidos entrarán por ese lado, como la configuración que tenemos aquí, ¿vale? Como la configuración que tenemos acá. Bien, este sería el lado 1, si ustedes se fijan a esto le llaman lado 1 y a esto le llaman lado 2. Si lo ven bien, los dos fluidos en equicorriente están entrando por el lado 1. Entonces aquí es el delta T1, será la diferencia de temperaturas a la entrada. Pero cuando es contracorriente, el lado 1, ¿vale? Será la entrada de un fluido y la salida del otro. El lado 2 será también la entrada de un fluido, la salida del otro. Entonces, no interpreten el delta T1 como el delta T a la entrada y el delta T2 como el delta T a la salida, sino como el lugar geométrico, izquierda o derecha del intercambiador, en este caso, en este tipo de intercambiadores, ¿vale? No importa si toman izquierda, derecha, izquierda, eso es indiferente. Lo que tienen que tener en cuenta es que no tomen entradas y salidas, porque únicamente les va a coincidir cuando el intercambiador es equicorriente, ¿vale? Bueno, voy a aprovechar que tengo estas grafiquitas aquí para explicarles por qué decía que el intercambiador contracorriente es más eficiente que el intercambiador a contracorriente. Como, digamos, el flujo de calor local es el H local por el delta T, local obviamente, ¿cierto? El delta T en X. Digamos que si el H permanece más o menos constante, entonces el que me marca la cantidad de calor que estoy transfiriendo localmente es el delta T.
Entonces resulta que en los intercambiadores de calor equicorriente, el delta T a la entrada es bastante grande, como se observa aquí, pero rápidamente estas grafiquitas no son muy acertadas. Esto suele ser más así, es decir, más rápidamente se suelen cerrar. Rápidamente el delta T se vuelve pequeñito. Entonces yo intercambio mucha energía, mucho calor a la entrada del intercambiador, pero rápidamente se hace pequeñito. ¿Vale? Entonces estoy intercambiando relativamente menor cantidad de energía que en el caso del intercambiador de contraflujo, donde el delta T, ¿vale? En todos los sitios del intercambiador permanece, digamos, de un valor relativamente grande, ¿vale? Relativamente grande. Entonces, al final de cuentas, pues si sumamos todos los calores locales, pues en promedio, digamos, el intercambiador de flujo contracorriente resulta más eficiente que el intercambiador de flujo equicorriente, ¿vale? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Profe, no, ninguna. También podría explicar como la forma que varía la temperatura del fluido a medida que va pasando el fluido de enfriamiento. ¿Perdona? Otra vez. Sí, profe, o sea, también se podría explicar como la forma en la que varía la temperatura o la temperatura del líquido o saliente a medida que pasa un líquido de enfriamiento. Sí, lo importante ahí es el delta T, ¿no? El delta T que existe en el punto donde lo están analizando. Bueno, bueno, aquí hay un poco más de detalles de dónde proviene el tema este de la diferencia media logarítmica, pero es básicamente lo que ya les expliqué. Yo creo que no vale la pena que nos pongamos a entrar en demasiado detalle la demostración de por qué es que se debe usar la diferencia media logarítmica. Básicamente es por la forma que tienen la distribución de temperaturas. Ok, si alguien tiene curiosidad, pues lo puede mirar y si le quedan dudas, pues me pregunta, ¿vale? Pero yo creo que no vale la pena que nos detengamos demasiado en ver que sí es necesario utilizar la diferencia media logarítmica por esa, por esa forma que tienen la variación de la temperatura a lo largo del intercambiador de calor. Bueno, aquí digamos, tenemos tres casos particulares de intercambiadores de calor. Bueno, aquí dicen de LMTD, pero no es en general, es para cualquier tipo de intercambiador. Podemos tener el caso de cuando estamos condensando vapor, en cuyo caso el fluido que se está condensando sería el caliente y permanecería a una temperatura superficial constante, una temperatura constante. Cuando estamos evaporando líquido sería el caso B, también estaríamos, entonces, estamos tratando de evaporar líquido. Entonces, en ese caso, estos dos casos son los que se deben trabajar. Estos dos casos de acá son los que se trabajan como Q igual por el lado que esté cambiando de fase, ¿cierto? M punto por HFG. ¿Listo? Para el fluido, por el lado del fluido que no esté cambiando de fase, pues sí podemos trabajar como M punto CP promedio por delta T. ¿Vale? Y el otro caso muy particular en el cual el delta T permanece constante, es en el cual las capacidades caloríficas, luego explicaremos en detalle qué es eso. Bueno, de hecho ya lo puedo explicar. M punto por CP. Ahí. Eso es la capacidad calorífica, ¿vale? Y el subíndice C se refiere al cold, frío, y el subíndice H se refiere a hot, caliente. Entonces el C frío será pues el M punto del frío por el CP del frío. Esa es la capacidad calorífica. ¿Ok? Capacidad calorífica. Cuando las dos capacidades caloríficas son iguales, obviamente el delta T permanece constante. Entonces en ese caso tampoco tenemos necesidad de acudir a la diferencia media. Aquí no necesitamos utilizar la diferencia media logarítmica, aquí utilizamos únicamente el delta T, puesto que este es constante con X, no varía con X. ¿Vale?
Bueno, ¿qué otros detallitos podemos tener como por ahí? Bueno, yo creo que vamos a parar hoy por acá, muchachos. Ya casi me toca desalojar la sala. No sé si hay alguna pregunta. No, profe, ninguna. El tema también entraría el examen, ¿cierto? No, no, señor. Esto entra para el último parcial. El que viene, la próxima semana, es únicamente convección forzada y convección natural. ¿Vale? Ah, ok. Seguramente el último, que es el tercero, entrará pues intercambiadores de calor y lo que alcancemos a ver de radiación. Es más cortico. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, pues por favor traten de estudiar este fin de semana. Aprovechen este fin de semana que es puente, eh, para que, digamos, ya tengan preparado el parcial. Como les decía, es probable que sea el jueves o si no, el viernes de la próxima semana. Sí, entonces, que pues la próxima semana se hace muy corta porque ya nos quedaría solamente martes y miércoles probablemente para estudiar. Entonces, procuren estudiar este fin de semana. Si el parcial lo hacemos el jueves a mediodía, entonces de pronto hacemos una sesión de dudas, por ejemplo, el miércoles tipo 1 de la tarde, algo así para hacer una sesión de 1 hora, 2 horas de dudas el miércoles. Si es el viernes la clase del jueves, entonces la haríamos de sesiones de preguntas, ¿vale? Entonces por eso los invito a que aprovechen para estudiar ahorita que tienen, pues espero que tengan tiempo el fin de semana, ¿vale? Bueno, muy bien, nomás, buen fin de semana y nos vemos el martes, ¿verdad? listo, profe, gracias. Muy amable.